Muchas gracias, Jorge, por aceptar la invitación. Jorge Volpi está llevando actualmente como la dirección artística de Conde Duque en Madrid, y anteriormente había llevado otros espacios institucionales, como el último era el espacio de la UNAM en Madrid también. Y sobre todo, pues le invitamos por su magnífico trabajo como en la producción literaria. Él es un autor muy prolífico de muchos libros. Antes lo estábamos comentando, como que me da mucha envidia que pueda escribir con esa pasión y esa velocidad, ¿no? Y dentro de toda su producción nos interesaba especialmente, o me interesaba especialmente, por eso le invité, un libro que sacó recientemente en 2024, que se llama La invención de todas las cosas, que es un libro que os recomiendo muchísimo, porque lo que hace precisamente es entrar dentro de los mecanismos como de la ficción y de entender cómo esa ficción crea realidad, ¿no? También, y bueno, él quizá lo contará un poco mejor que yo, pero sí que traza como un poco una historia de la ficción en esos términos que es interesantísima, y por lo tanto os lo recomiendo mucho. Hoy viene, como han hecho como las invitadas anteriores, como a conectar un poco su propio ámbito de investigación con la exposición. Y nada, y luego abriremos un poco la conversación entre vosotros y también yo algunas cositas que me apuntaré. Muchas gracias, Jorge. Pues muy buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a Enric por haberme invitado, no sé si a la interpretación de la exposición, sino más bien a hacer un recorrido ficcional y narrativo a lo largo de la exposición. Voy a repetir muy brevemente para los que estuvieron en el seminario anterior que tuvimos sobre la parte más teórica de mi idea sobre lo que es la ficción y la ilusión. Voy a repetir muy pocas cosas para luego ya ir directamente a esta lectura narrativa y ficcional de la exposición. Yo no solamente soy una ficción, sino que además me he dedicado toda la vida, o por lo menos desde los 16 años que creí decidirlo, a producir ficciones. Y quienes hacemos esto, quienes dedicamos la vida a producir ficciones, inevitablemente llega un punto en el que queremos entender por qué esta compulsión por producir ficciones y por consumir ficciones que tenemos los seres humanos. Somos una especie que se reproduce muchísimo más en la ficción que en la realidad, y eso nos hace absolutamente únicos frente a otros seres vivos, por más que los seres vivos hayamos descubierto que tienen muchas características que comparten con nosotros. En esta búsqueda de tratar de entender por qué dedicamos tanto tiempo y tanta energía vital a las ficciones, a producir, a consumir, a leer, a mirar, a observar, a escuchar ficciones. Hace ya varios años, en el 2008, publiqué un pequeño librito que se llama Leer la mente, el cerebro y el arte de la ficción, en donde desde la neurociencia intentaba entender qué pasa en el cerebro de los seres humanos, qué pasa en nuestros cerebros, en estas enormes construcciones de 86,000 millones de neuronas, cuando estamos frente a ficciones o cuando estamos produciendo ficciones. Y de ahí en adelante me di cuenta de que después de ese ensayo, que es muy breve, quería escribir un libro que en el fondo es un poco el libro de mi vida, el libro más largo que he escrito, prometido el libro más largo que voy a escribir, un libro de casi 600 páginas, que es al mismo tiempo una teoría de la ficción y una historia de la ficción. Una teoría que hablaré muy brevemente sobre eso, y una historia porque cuenta cómo los seres humanos nos hemos dado ficciones desde las primeras que conservamos, las pinturas rupestres de neandertales y de seres humanos, ya que aparece la escritura, los primeros textos que han sobrevivido completos de la época sumeria y egipcia hasta nuestros días, y también un poco imaginar el futuro en el que muy probablemente estamos muy
cerca de ello. La mayor parte de las ficciones que van a estar entre nosotros serán producidas o por inteligencia artificial directamente o con la ayuda de la inteligencia artificial, que será otro cambio igualmente drástico en nuestra relación con la ficción. Cuando hablo de ficciones, me refiero a lo que probablemente desde ámbitos psicológicos o filosóficos suelen llamarse más bien representaciones, patrones, imágenes, pero me gusta más el término ficción, es decir, ¿qué hace el cerebro frente a la realidad? Siempre intenta completarla, reconstruirla. De ahí que justamente el término ficción deriva de la raíz latina fingere, que no significa solamente fingir, que es el significado que terminó adoptando, sino sobre todo modelar. Es el verbo que se utilizaba para decir lo que hacían los alfareros o los artesanos cuando modelaban la arcilla y creaban algo más. Eso es lo que hacemos nosotros con la realidad. Modelamos la información que nos llega, la completamos, le damos forma y la lanzamos al mundo. Y de ahí, después de completarla, gracias a que somos también seres narrativos, somos capaces también de crear relatos ficcionales en torno a lo que nos ocurre. Me ha hecho especial ilusión, utilizando el segundo significado del término, la invitación a hablar de la ilusión en esta exposición. A su vez, ilusión, decía ya en el seminario, deriva de esta otra raíz latina, in ludere, o sea, estar dentro del juego, ¿no? De ludus. Por un lado tenemos la ficción que modela la realidad, que la completa y la transforma, y por el otro lado tenemos la ilusión que nos hace sentirnos que estamos dentro del juego. Por eso, ilusión tiene también esta correlación con el término colusión, que normalmente asociamos con las tramas criminales, pero que en realidad tiene que ver también con cum, estar dentro del juego, dentro de la trama y probablemente también dentro del engaño, que es otra de las palabras que inevitablemente asociamos con todo lo que estaremos hablando el día de hoy. Pasaremos de esa relación con la realidad a través de la ficción y de la ilusión a un poco su relación con el engaño y la mentira, por lo tanto también a nuestras ideas de verdad y a nuestras ideas de realidad. Terminaba diciendo, y con eso empiezo ahora, que el arte a veces nos permite entrever justamente esta extraña situación en la que nos encontramos. Esta extraña situación casi kafkiana, como si fuéramos personajes del gran escritor checo, de darnos cuenta de que somos ficciones, que habitamos ficciones, que amamos ficciones, que odiamos ficciones, que a veces damos la vida por ficciones, y el arte en ciertos momentos es capaz de hacérnoslo ver de alguna forma. Es una sensación profundamente inquietante, ¿no? Casi un Heimlich en el sentido freudiano, entre siniestra y perturbadora, de darnos cuenta de que también nosotros, cuando observamos ficciones, nos convertimos en ficción, como en el hermosísimo cuento de Cortázar, El ajolote, que además tiene esa resonancia mexicana como yo, de ese personaje que ve a este extraño bicho que habita en los lagos de la Ciudad de México, que estamos a punto de hacer que se extingan también, y al observar el ajolote se transforma en él. Eso mismo es lo que nos pasa siempre que estamos frente a la realidad por un lado, pero todavía más frente a esa extraña realidad que es una exposición como la curada por Enrique en este caso aquí en Santa Mónica, en este asalto a la ilusión. Así que pues lo que me han pedido hacer es lo que haré, y es este recorrido narrativo y ficcional por la exposición, hablando de varios de estos temas y de lo que me ha inspirado la reflexión que cada una de las piezas fantásticas que están aquí en torno a ella. Entonces tenemos que empezar no conmigo, sino contigo, porque tú eres el
personaje que entra de pronto en este espacio. Entras en este espacio que ya algo tiene de ficcional. Si además observamos las grúas y los tractores y la destrucción para luego la reconstrucción de la Rambla, todavía nos hace sentir más en un espacio ficcional, para de pronto en medio de esa destrucción que prometen que algún día será construcción, pasamos a un lugar que al mismo tiempo parece convento, museo y laboratorio. Y ahí entras en este espacio y te recibe la pieza inicial en la que ese mismo espacio interactúa contigo, ese mismo espacio se abre, se cierra, se mueve y te permite tener la sensación de estar entrando justamente en algo que es y al mismo tiempo no es real, como lo ha hecho esta pieza de Joan Sandoval. Esa portada de la exposición ya abre ese camino en el que parece que estás entrando a un lugar que te va a revelar lo que revela también la película Matrix o Matrix. La sensación de estar dentro de un espacio ficcional del que formas parte y en donde puedes o no decidir si quieres mantener la ilusión de que estás en un espacio real o si te estás adentrando en un espacio que es justamente solo ilusorio. Entras y observas esta especie de realidad que muestra su propia irrealidad, de este portal que te abre la puerta hacia un espacio profundamente inquietante, casi cercano a Escher, que no sabes a dónde te va a llevar. Y eso solamente es la portada, porque de inmediato pasas, tú, espectador que estás aquí, a Avance, la pieza de Xesca Salva, que es un telón. No podría ser una mejor bienvenida a un espacio sobre la ilusión que justamente un telón. Ahora, un extraño telón que parece tener vida propia y que te planta frente a la sensación de que si ya de por sí era un espacio que te abría entre lo ilusorio y lo real, de pronto se vuelve escénico. La sensación es de entrar, hay butacas, te sientas en una de ellas y de pronto observas lo que parecería un teatro. El telón medio se abre, medio se cierra, parece provisto de voluntad propia. Los seres humanos, además, tenemos esta tendencia fantástica que los especialistas llaman teoría de la mente, a creer que todo aquello que tiene una interacción con nosotros tiene una especie de vida propia. Este es el origen seguramente del animismo. Así como solo tenemos acceso a nuestra propia conciencia y la única forma que tenemos de creer que los otros tienen conciencia es imaginándola y por lo tanto creando la ficción de que los demás son como nosotros, esa teoría de la mente es la que probablemente nos convirtió en animistas y en el principio de los tiempos nos hizo pensar que la piedra, el vaso, el agua, las fuerzas de la naturaleza y por supuesto todos los animales y las plantas tenían su propia voluntad y su propia ánima. Bueno, aquí claramente este telón parece tener esa ánima. Se abre y se cierra, por lo tanto da la sensación de que te invita y te rechaza simultáneamente y tienes que estar esperando el momento en el que, como si fuera una especie de boca de la verità, te lleva hacia otro lugar, hacia el lugar probablemente de la verdad o lo contrario, el lugar de la imaginación y de la fantasía. Y me parece fantástico que ahí inicie tu recorrido, que estás empezando, porque comienzas como espectador. Entras, te sientas, ves el telón, entreves lo que hay más allá. El cerebro siempre va a estar animándote a tratar de adivinar qué va a haber después.
Y sin embargo, cuando finalmente termina y se abre, tú tienes que traspasar el telón. Y traspasas el telón y desde el momento que traspasas el telón, ya no puedes ser solo espectador. O sea, si traspasas el telón y de pronto estás del otro lado del telón, la sensación es clara y otra vez inquietante. Te has convertido en performer. Tú eres el actor o la actriz, el performer, que a partir de ahí vas a ser también una pieza de esta exposición. Y eso es clarísimo. La interacción entre las obras y el espectador abren un espacio ontológico en el que son las dos parte de lo mismo. Y por lo tanto, no pueden ya separarse. Muchas teorías sobre la identidad hablan precisamente sobre este carácter performático de cada uno de nosotros. Es decir, una prueba de que no tenemos una identidad fija, de que somos ficciones, de que la identidad propia, individual, así como las identidades colectivas, no son más que construcciones mentales para darnos orden y sentido y permitirnos creer que siempre somos los mismos. Esa especie de coherencia que perseguimos, en realidad se comprueba cuando estás en cualquier situación nueva, que en realidad quizá no está fija. Quizás en realidad todo el tiempo somos actores. O sea, no hay ninguna otra explicación de que yo esté aquí hablándole sobre esto como si supiera algo de esto, siendo falso, que porque a Enrique se le ocurrió invitarme y entonces ya no me queda más remedio que comportarme aquí como si en efecto les estuviera diciendo algo más o menos lúcido y como si en efecto aquí yo tuviera algo realmente valioso que decir. ¿Pero por qué? Porque en esta esencia performática no me queda más remedio que hacerlo. La situación lo exige. A ustedes les exige ser espectadores ahora, pero les ha exigido a lo largo de la exposición no solo ser espectadores, sino también ser el dispositivo que permite que la exposición exista y muestre cada una de sus facetas. No solo por ser interactiva, con el hecho mismo de recorrerla y observarla después de que atravesaste ese telón. Y el telón te lleva a un espacio claramente, otra vez, extraño, performático, inquietante, que no se parece, por fortuna, demasiado a un museo. O sea, ya lo hablamos mucho con Enrique, no es una caja blanca en la que de repente tienes pinturas, sino algo bastante más extraño. Lo que observas a diestra y siniestra, sí, en una medida son pinturas, o lo que reconoces como pinturas, y del otro lo que reconoces como fotos de una mujer. Y sin embargo, las piezas, que son estas minuciosas copias hechas por Miquel Mártir de obras clásicas, al mismo tiempo que esas fotografías de Aneta, y espero decir el nombre correctamente, Greszynskowska, ¿sí? Greszynskowska, parece que te sitúan efectivamente en un lugar donde por lo menos ya tienes un asidero. Ya estás ahí y observas que sí, entraste a un museo y ¿qué esperas encontrar en un museo? Obras de arte. ¿Y qué obras de arte esperas encontrar? Pues no precisamente esas. No creería que iba a estar simultáneamente el matrimonio Arnolfini y otras tantas piezas conocidas aquí mismo. Entonces, darte cuenta de que estás frente a una obra de arte, pero que quizás no lo sea, o que quizás lo sea precisamente por ser una copia precisa de una obra de arte, además tapada por una especie de malla, resulta igualmente inquietante. ¿Qué te están queriendo decir? Es decir, estás ahí, observas la obra artística y al mismo tiempo no sabes si es o no es real, no sabes si es auténtica o una copia. Por lo tanto, no sabes una vez más si es una tomadura de pelo absoluta y por lo tanto lo que prevalece es justamente la dimensión del juego y del engaño o no. Y ocurre lo mismo con las fotografías de Aneta. Te ocurre lo mismo. Vas observando cada una de ellas y tienes la clara sensación de que estás viendo a esa mamá, a esa mujer. Y sin embargo, pronto vas a terminar descubriendo que se trata
de un segundo engaño. Acabas de atravesar el telón y de pronto ya te queda claro que estás frente a un universo inestable y claramente ficcional, en el que eliges participar. O sea, por supuesto que estás entrando ya como personaje, no solo en una pieza teatral, sino en algo que se parece también a una novela, en la que entras en un espacio nuevo. Si algo tiene de kafkiano, es esta sensación de que apareces en un mundo que tiene leyes propias que tú desconoces. Pero quizás no sea kafkiano, sino sea simplemente humano. Cualquier lugar, en cualquier momento en el que estamos, si nos damos verdadera cuenta, reparamos en que efectivamente estamos aquí, en un extraño universo cuyas leyes no conocemos del todo. O sea, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos en esta sala? ¿Qué hacemos en este museo? Por supuesto, te remiten a la pregunta de ¿qué hacemos en este mundo? ¿Por qué estamos aquí? Y ese juego entre la copia y el original te inquieta, porque si ahí en este museo está esto que no es claramente auténtico y no es claramente falso, ¿tú quién eres entonces observándolo? Del otro lado, esa mujer que no es mujer sino un maniquí, probablemente tiene por momentos la conciencia que tú le das con esta misma teoría de la mente, la ves como una mujer y por lo tanto le otorgas la misma humanidad que le darías a cualquier persona con la que te cruzas en tu camino. Pero por el otro lado, repentinamente, ese zombi filosófico adquiere su condición de zombi, su condición de maniquí. Y una vez más te preguntas sobre la conciencia, te preguntas qué es estar consciente, te preguntas si estar consciente es algo que siquiera sea una experiencia compartible. Tú estás consciente y le das conciencia a lo que te rodea sin saber muy claramente si eso que te rodea es real o no. Continúas tu recorrido porque no te queda más remedio. Aunque quisieras, la fuerza de lo performático hace que una vez que entras al museo no te vas a ir de inmediato. Prosigues como prosigues en la vida, ¿no? Dando pasos hacia adelante sin saber hacia dónde vas a llegar, esperando encontrar algo entre lo conocido y lo desconocido y tratando de probarte a ti mismo en lo que vas sintiendo. Y ahí encuentras ese scroll infinito de Chico Magal, que está aquí con nosotros, o esos huecos de Julia Santaolalla, extraños en paisajes cuasi imposibles. Y vuelves a darte cuenta de que estás en un espacio al mismo tiempo lúdico, de juego, de ese juego de la ilusión, en el que incluso ves las formas moverse sin que sepas muy bien por qué, adquieren vida propia. Solo muy tardíamente vas a descubrir, cuando ya hayas hecho todo el recorrido, que ese scroll infinito, esas pequeñas figuras que te recuerdan probablemente escenas circenses de tu infancia, tienen vida propia porque en efecto otra vida las está articulando sin darse cuenta desde otro lugar y sin saber el efecto que están produciendo. Tal vez lo mismo que pasa a tu alrededor siempre. Otra vez la exposición te revela lo que pasa también afuera, que las consecuencias tienen causas que a veces son muy lejanas y que esas causas lejanas dependen de otros seres humanos que tampoco saben por qué están manipulando ciertos mecanismos que producen esos otros efectos y la ilusión ahí se multiplica. Si ya estabas en un espacio teatral, en ese espacio teatral de El telón de Xesca Salvá, pasas también a observarlo de otra forma en esas cuartas paredes de Klaus Fram, que me hicieron darme cuenta de que estaba como en mi casa. Mi casa en Madrid, el salón tiene la gran mesa que es en la que escribo
y en el fondo tengo una fotografía de la parte de atrás del Teatro Real. Entonces de pronto pasaba del salón de mi casa aquí a Santa Mónica para ver más o menos lo mismo en otros teatros. Entonces también hubo esa extraña sensación de familiaridad y de extrañeza, pero tú tendrás otra vez la clave de que te están diciendo, una vez más, no es que estés viendo la parte trasera de cada uno de estos teatros, eso quizás sea lo menos importante, es que al ver la parte trasera lo que te tienes que preguntar es ¿dónde estás tú? O sea, otra vez tú estás aquí, en esta parte trasera, en esta ilusión de entrar en un juego que es permanentemente escénico y performático, ¿no? En ese otro lado, ¿no? En esa extrañeza de encontrarte siendo tú el que eres observado y no el que observa. Y para mí particularmente significativo, y para ti espero que lo haya sido también, son las mirillas que vas encontrando a lo largo del recorrido. Estas mirillas de Manuel Calderón que te abren otros espacios. Con esta doble sensación, la sensación del fisgón, la sensación de que te estás asomando a lugares que no deberías de ver, que no son tuyos, la sensación de llegar a un edificio y a un piso y a una puerta y abrir la mirilla de algo que no te pertenece, y la ilusión en el sentido no solamente doble aquí, sino triple, la ilusión de un espacio imposible pero deseable, la ilusión de un espacio posible al que quisieras acceder pero que no hay manera. No es casual que el título sea la ilusión de un piso propio. Algo que viviendo en España es todavía mucho más drástico que siendo mexicano. O sea, la imposibilidad de tener el piso propio para tantas personas. La parte también social y política de lo que significa el piso propio en España. La ilusión que tiene irremediablemente su reverso, que es la desilusión de no tener el piso propio. Entonces, ahí, frente a ese espacio imposible, frente a esas habitaciones deseadas e inaccesibles, aparece la inevitable sensación política de que algo no funciona, de que hay algo que es otra vez una fuerza, quizá como esas fuerzas que no estamos viendo de las manivelas de Chico Amaral que alguien manipula, que hacen imposible que tú puedas acceder a ese lugar y ese piso soñado. O tal vez es que hay que dejar de soñar en pisos posibles y lanzarse a cambiar el sistema que hace que no puedas acceder a ellos en ningún momento. Y de pronto, después de cada uno de estos lugares, tienes que atravesar puertas y llegar a espacios que normalmente creerías que te están vedados en los museos, como si entraras no solamente ya a la parte de atrás del teatro, sino también ahora a la parte trasera del museo, que otra vez es como cuando uno ve a un mago y en la parte trasera te das cuenta de cuáles son los juegos y las manipulaciones que ha hecho para engañarte. Y de pronto llegas así a poder ver, hacerlo sentir como un accidente de Juan Antonio Cerezola y al ego que flota de Lucrecia Dalt. En estas prácticas simultáneas que parecen estarte revelando justamente los mecanismos de la ficción. Y muy claramente, en el caso de Cerezuela, con los letreros que van apareciendo, uno de los cuales hace referencia explícita justo ya no a la ilusión, sino a la ficción. Otra vez, darte cuenta de que la ficción eres tú ahí, observando estos mecanismos secretos del museo y de la ilusión.
Ese yo construido a partir de recuerdos inestables, probablemente muchos de ellos falsos, que manipulas cada vez que recuerdas, y también construidos a partir de ese yo que no sabemos nunca dónde está. Tal vez está en la voz de la instalación sonora de Lucrecia Dalt. Tal vez ahí es donde está ese yo que te está hablando, porque uno siempre siente que el yo es quien te habla, como si fuera algo externo a ti, siendo tú mismo en cualquiera de los casos. Sigues tu trayecto y observas una de las ilusiones más deslumbrantes de este juego de ilusiones. Las maravillosas nubes o burbujas de Beyond the Horizon del colectivo Murakami. Formas imposibles, etéreas y profundamente frágiles. Líquidas, gaseosas, nunca sólidas, como la realidad misma, humo que se esparce, agua que cae, ¿no? Supongo que restos del jabón que permite esa consistencia que es de nube y de célula. Que la hace, por lo tanto, algo casi de una fuerza natural y al mismo tiempo como un organismo vivo, casi extraterrestre. Y que te recuerda, una vez más, a Bauman y esa especie de realidad líquida que está alrededor tuyo todo el tiempo, que en realidad todo es, en el fondo, tan frágil, tan líquido y tan etéreo como esa forma maravillosa que estás viendo solo durante unos segundos. Pasa lo mismo un poco con las nubes de Bernaud Smilde. Esas las ves ahí fotografiadas, esperemos que luego se puedan ver no solo fotografiadas, sino también en su corporeidad frágil y gaseosa, etérea aquí mismo, pero que te recuerdan un poco lo mismo. Esa sensación de fragilidad y de inmanencia. Ahora, en la época en la que estás, en esta época que habitas, la nube ya no solo nunca es una nube. La nube también te recuerda todo el tiempo tu dependencia a lo digital. Como si esa nube fuera una metáfora de la nube en la que tienes guardada tu identidad, tus datos, tus recuerdos, aparentemente todo lo que eres ahí. Esa nube que al mismo tiempo no es nube. Esa nube que en realidad es el engaño que oculta que la nube de cloud, no está en el cielo, en las nubes, sino está en el subsuelo, en todos esos lugares donde están miles y millones de ordenadores y de servidores que guardan precisamente esos datos que tú crees que están en el cielo y que en realidad están mucho más probablemente en el mundo subterráneo. Y esa nube, que es de una belleza inaudita, te recuerda también la fragilidad de tus propios datos y te recuerda también cómo funciona ahora ese otro yo que cada día te circunda y te amenaza más de la inteligencia artificial. Por si no fuera suficiente en este recorrido, de pronto llegas a uno de los lugares más extraños que verás en mucho tiempo. El Void Pavilion de Anish Kapoor. Un agujero infinito, ves el Big Bang y el origen del universo, estás dentro de un agujero negro y estás en el horizonte de eventos y por eso eres capaz todavía de darte cuenta, estás frente al vacío, o todo es otra vez un simple engaño. Todo lo que ves no está ahí y entonces ¿dónde está? Claramente solo en tu mente. ¿Por qué la sensación es tan abismal
y al mismo tiempo tan gozosa? ¿Por qué esa especie de horror vacui que tenemos los seres humanos y que nos ha lanzado a tantos lugares, aquí es también un lugar tal vez de llegada, porque tiene algo de cósmico, de nocturno y de inenarrable, de ese espacio no solo negro, sino blanco, de lo que todavía no pasa, el blanco que rodea al negro, que es la única forma de distinguirlo. En cualquier caso, te quedas ahí y te podrías quedar mucho tiempo viendo nada o viendo todo, como si la pieza de Kapur fuera la única posibilidad real del Aleph borgiano. Y aún así no te cansas y otra vez no te queda más remedio, tienes que seguir adelante porque estar en un museo es como estar en una cinta de estas que nunca terminan para ir a lo que sigue y a lo que sigue hasta que terminas completamente agotado física y mentalmente. Pero Enrique y todos los que hicieron esta instalación te hacen una nueva trampa. Si aquí ya estabas un poco agotado de la sensación de irrealidad, te dan un descanso. Te dan el descanso de asomarte a un paisaje, a la naturaleza. Solo que cuando la observas con cuidado, la pieza Isolation de Fabian Knecht, el paisaje no es tan paisaje. O es un paisaje acotado, o es un paisaje inventado, o es un paisaje que es paisaje y tú eres el que estás queriendo no darte cuenta porque te han hecho, una vez más, una trampa. La trampa de no saber qué es lo natural y lo artificial. Si lo natural es lo verde que observas y lo artificial el blanco que lo rodea, o si en el fondo lo único real es lo blanco que desnaturaliza lo verde. Y una vez más, te das cuenta de que el juego aquí es todo el punto de vista. Ese punto de vista que deriva probablemente de la naturaleza cuántica de la realidad, que presupone la necesidad de un observador para que la realidad exista, al mismo tiempo que ese observador modifica cada vez que la ve la realidad observada. Y sin embargo, no puedes dejar de verla. Avanzas un poco más y si estabas en este juego entre lo natural y lo artificial, entre la naturaleza y lo desnaturalizado, de pronto hay retratos de personas que normalmente reconoces y no reconoces. Una especie de simbiosis entre el poder político más abominable de nuestro momento y el poder económico sumados, poniendo en evidencia que quizá la peor de las ilusiones es la de la democracia, o tal vez la desilusión mayor es cómo funcionan nuestras democracias hoy, en donde la ficción es que vivimos en regímenes democráticos en las que elegimos a nuestros gobernantes, o eso nos dicen todos los días, solo para darnos cuenta que quienes verdaderamente gobiernan son más bien esas figuras que se parecen a Zuckerberg o a Gates o a Amancio Ortega o a Warren Buffett, pero que se les parecen y no se les parecen porque todos comparten esa marca de fábrica de Donald Trump. Ese copete o pelo que parece tener vida propia, que parece hecho con una sustancia extraterrestre, que por supuesto es lo más antinatural de todo lo que hemos visto en esta exposición, y que sin embargo ahí puesto en ellos lo que revela es esa fragilidad, otra vez, casi como la de la nube, de la democracia y de nuestros sistemas de gobierno y de representación. Ellos que están Zuckerberg, Gates, Amancio Ortega y Warren Buffett, pero que podrían estar también Elon Musk o Alex Karp o Peter Thiel
es decir, quienes ahora nos vigilan, nos gobiernan, sin que nadie los haya siquiera elegido. Y que están convencidos de que la inteligencia artificial, para traerla otra vez aquí, va a ser la que termine dirigiendo mucho mejor que nosotros mismos las sociedades del futuro. En estas idas y vueltas, Changing Rooms de Leandro Ehrlich es la única parte de la exposición que yo no pude ver. La vi solamente en los dossiers de la exposición porque había un performance. Espero que tú, cuando hayas venido, sí te hayan permitido observarla. Observarla, observarte, observar qué exactamente. Ya sabemos que Borges es el más citado aquí y, por supuesto, aunque yo no haya visto Los espejos, afortunadamente, en otro sentido, borgianamente, porque los espejos, decía Borges, ya se acuerdan, y la cópula son abominables, porque reproducen a las personas. Supongo que por eso Enrique hizo que yo no me reprodujera por una vez en los espejos de esos changing rooms. Pero la ficción, por supuesto, nunca es neutral, y esa es otra de las claves de esta exposición que ya en varias piezas has visto, pero la seguirás viendo muy particularmente en el canto 18, en 18, de Antonio Guglielmo y Verónica Alaite. En esa relación entre la ficción y el poder, entre el arte y la guerra, que ya estaba, por supuesto, en la Ilíada. Nuestra ficción emblemática en Occidente, que comienza con la palabra cólera y que tiene a la guerra como escenario principal, y en donde irás descubriendo esas no tan raras relaciones que tiene la ficción con el poder y la guerra con el arte. Como la ficción está hecha fundamentalmente de técnica, es decir, de cierto conocimiento, y como la técnica es también la que lleva a la guerra. Como de las armas de los aqueos y los troyanos llegas hasta las armas de nuestra época, ellas contenidas en algo que parecería artístico, pero que al mismo tiempo es una función de poder. Todo saber engendra poder, decía Foucault, y por lo tanto toda ficción, que también es una forma de saber, también engendra formas de poder que nunca son neutrales y en las cuales siempre hay víctimas y verdugos. No te puedes escapar a esa sensación de que aún viendo la mayor pieza de arte, detrás de ella siempre ha habido las condiciones de violencia y desigualdad que han permitido que aparezca. Institución que es el museo que recorres y que por lo tanto también es, al ser una institución, un ámbito de saber y de poder, como el Museo Británico. En Sleight of Hand, Iles Artusi, por lo tanto, cuestiona también qué significa la ficción del museo. La ficción del museo como falso lugar neutro en el que observas la historia de lo mejor que ha producido el ser humano, que son las distintas variedades artísticas, pero que aquí revela en el juego de magia, de trampa, de robo, de escamoteo, de falso robo, las condiciones en las cuales los museos también siempre han sido lugares de depredación de otras culturas, de otros lugares, de otros momentos, para tu disfrute, pero sobre todo para sentar una condición ficcional de poder. Yo muestro lo que ha sido la humanidad, yo muestro lo que me he apropiado. Y por lo tanto tendríamos que pensar en el antídoto frente a esto.
la ficción no solo como aceptar las condiciones de poder que lo permiten, sino la ficción también como la posibilidad de rebelarse frente a esas mismas condiciones de poder. Y luego sigues tu recorrido y llegas frente a algo que te parece extraño en el contexto de todo lo que has visto hasta ahora. Porque de pronto tienes la sensación de que todo lo que has visto tenía algo de nuevo y lo que de pronto ves es algo antiguo, viejo. Un gabinete de aparatos. Un gabinete de aparatos que recuerda a los viejos gabinetes de curiosidades o los museos caídos en desgracia, con una curaduría que nada tendría de moderna, con aparatos que están ahí, que notas envejecidos. Una especie de recordatorio del museo también de la técnica, de las técnicas para producir ficciones que cuando pasa el tiempo se convierten en residuos de lo que fueron en otro momento, de exploraciones de la técnica que llegaron a su fin. Y la sensación que te queda no es tanto la de admiración frente a cada uno de esos aparatos, sino la de que muy probablemente tu teléfono móvil, que es la principal fuente de ficciones que ahora tienes cotidianamente en tu vida y que te convierte en cyborg, o tu ordenador al que estás conectado, no solamente para usarlo, sino para que él te use y extraiga tus datos permanentemente, o los servidores que permiten la inteligencia artificial, en un futuro tal vez terminen como estas mismas piezas arrumbadas, dejadas ahí al garete en un gabinete de curiosidades como este de Albert Chamorro. Por supuesto, llegas a una última parte en la que, claro, has estado en esta exposición en torno a la ilusión, la fantasía, el sueño, el engaño, la mentira, la manipulación. Y has visto también la condición de los museos o de los centros de arte como espacios de conocimiento, pero también de poder, nunca neutros. Y de pronto Nuria Güell confronta al museo mismo en su carácter de fantasía y de ilusión. La necesidad también de volver aún más evidente este juego que es de ficciones y de ilusiones, pero también inevitablemente de poder. Lo pone frente a ti y sin embargo el ponerlo frente a ti también suena a un leve disclaimer de todos modos, dejarte ahí como el protagonista de esta enorme ilusión en la que te has visto envuelto. Y el recorrido inevitablemente termina, o tiende a terminar. Has recorrido todo esto y de pronto empiezas el recorrido inverso, ves las distintas áreas del museo y llegas al salón de actos. Y llegas al salón de actos en donde hay otra pieza extraña en la que el curador de la exposición ha invitado a alguien que dice saber de ficciones a hablar contigo sobre este recorrido. Y te preguntas qué haces aquí entre estas sillas, en este espacio, oyendo todo esto después de haber recorrido la exposición, y de si no, se tratará de un engaño más. Porque hay piezas artísticas, y por supuesto esta gran exposición lo muestra, que si para algo sirven es para mostrarte lo endeble de la realidad en la que estás. En un mundo en el que todo el tiempo te están diciendo que hay fronteras fijas, naciones y nacionalidades fijas y permanentes, identidades inamovibles,
verdades absolutas. Una exposición como esta permite justamente lanzarte al lado contrario, al de la duda, al de la ficción y la ilusión. A ese espacio que una exposición como esta, que tiene también, por lo tanto, ese contenido político, te hace ver que quizás es mucho mejor aceptar tu condición de ficción, tu condición de que tu propia identidad está modelada fundamentalmente por ficciones que no son fijas, que no son permanentes, que no tienen una esencia y que probablemente no existan. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta de que también eres una ficción, los otros se te aparecen también en esa misma condición de ficciones como tú. Y resulta infinitamente más fácil dialogar con quienes tienen otras ficciones que con quienes tienen verdades absolutas que quieren imponerte. Y probablemente respetar, oír y darte cuenta de esas ficciones confrontándolas con las tuyas, que no dejan de ser valiosas por ser ficciones, te permiten darte cuenta de que podrás salir finalmente de esta exposición y de este Centro de Arte Santa Mónica, no con la tristeza o la frustración de las condiciones de desigualdad, de pobreza, de marginación o de violencia que están allá afuera, sino con algo que te permite creer que es posible con ficciones construir una realidad mejor, con ilusión. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, por este recorrido como tan detallado por toda la exposición y por todas las riquezas y los comentarios. Ya sabéis, yo voy a lanzar como un par de preguntas también para daros un poco de tiempo por si queréis reflexionar un poquito y hacerle alguna pregunta a Jorge. Quería empezar por una cosita que luego tengo otra pregunta que quizás está un poco más relacionada con la exposición. Esta no lo está en absoluto. O quizás sí, tú dirás. Pero desde que lo has dicho al principio, estaba pensando en una cosa que tiene que ver con tu papel también, como que juegas en el mundo, ¿no? Como creador de ficciones. Que al final tú eres escritor de ficción. Y como escritor de ficción, yo creo que dentro de cualquier actividad humana, y más las que tienen que ver con la creación, como tiene algo de entrar dentro de una ilusión, ¿no? También, en tanto que estás pensando como en que habrá a través de un libro pues un tipo de relación a través del lenguaje entre un posible lector y tú. Entonces, me ha parecido muy interesante que decías: todo escritor de ficción en algún momento se para a pensar sobre por qué está escribiendo ficción, ¿no? Yo no sé si todos lo hacen, Quizás no todos. pero sin duda tú lo has hecho. Y tú lo has hecho de una forma realmente profunda hasta llevarte a escribir un libro de 600 páginas sobre ese proceso y en una especie de ejercicio de arqueología forense sobre la propia actividad de hacer ficción. La pregunta que tenía todo el rato en mente, y es una pregunta que a menudo me hago sobre este tipo de procesos como de parón y de reflexión interna sobre la propia actividad, es cómo luego te reencuentras a ti mismo después de ese ejercicio de arqueología forense como escritor de ficción. Es decir, ¿ha cambiado alguna cosa? Me viene a la mente también, que es una cosa que también se ha escrito mucho sobre ello y me parece muy interesante, ¿qué pasa particularmente con un escritor tras someterse a psicoanálisis, ¿no? Por ejemplo, que tiene algo parecido? ¿Qué pasa cuando desmontas es como que quitas algún tipo de velo, que es el velo que de alguna forma estaba haciendo la operación posible, y luego el hecho de estar como al otro lado de ese velo, pues inevitablemente ha alterado, ha cambiado alguna cosa? Bueno, en
En mi caso, es curioso simplemente el recorrido que lleva también a este libro, a la invención de todas las cosas, porque mi libro anterior, por lo menos el libro importante anterior, era lo que yo había presentado como una novela sin ficción, que es en realidad una especie de reportaje convertido en novela, que se llama una novela criminal, sobre un caso cierto ocurrido en México de secuestro. Eh, entonces no deja de ser paradójico que primero una novela llamada Sin Ficción, para luego escribir un libro sobre cómo funciona la ficción, que termina diciendo que incluso esa novela sin ficción también es ficción. Y también es ficción en el sentido de que el punto de vista siempre provoca que se ficcionalice la realidad, por más que todos los datos que aparecen en ese libro son comprobables con las fuentes originales. Entonces yo creo que más bien ahí el proceso fue de escribir un libro que nunca lo había hecho, yo no soy periodista, pero ese caso me interesó y entonces convertido en una especie de reportaje sobre la realidad. Me tuve que enfrentar no a personajes por primera vez en mi vida, sino a personas. La reacción tal vez fue escribir durante los siguientes años la invención de todas las cosas para entender cómo funciona la ficción, incluso cuando haces no ficción. Y al terminar el ensayo sobre la ficción, por fin he vuelto a escribir ficción, de una novela que aparecerá ahora en octubre, aunque en realidad es también ficción muy cercana a la realidad y que habla sobre cómo la realidad termina manipulada por la ficción. Entonces, para mí, digamos, revelar los mecanismos no le quita vida a la ficción. Simplemente me los hace a veces un poco más transparentes. Y aún así, pese a que parezca que tengo todas las claves, en el fondo sigo sin saber por qué disfruto tanto de escribir ficciones. Bueno, y la segunda pregunta que tenía tiene que ver con este punto de vista que ahora estabas mencionando. Ha habido una cosa muy interesante que has dicho sobre la pieza de Aneta, que es que tu percepción cambia en el momento en que te das cuenta de que eso no es una persona de carne y huesos, que no es la mama que anunciaba el título, sino que es un ejercicio de representación, ¿no? Es una figura de cera que está actuando como si, el como si que antes mencionabas, como si fuera un cuerpo en carne y hueso. Por lo tanto, tu percepción sobre esa asignación de conciencia cambia. Y estaba pensando que ocurre algo muy parecido, que lo habíamos comentado también un día y cada vez ocurre más, en esas lecturas que hacemos que luego nos damos cuenta que la ha generado una inteligencia artificial. Nuestra mirada cambia, inevitablemente, ¿no? Y es como nos sentimos engañados, nos sentimos traicionados, nos sentimos... Entonces, un poco relacionándolo con eso que nos has contado también en el seminario sobre ese proceso de asignación de conciencia, ¿por qué crees que ocurre este cambio? Bueno, hablando la novela que voy a publicar tiene que ver con inteligencia artificial y entonces he estado muy cerca de estos temas. Hay este caso que supongo que tú lo conoces. Hace unos años un influencer puso uno de los nenúfares de Monet en redes sociales, en X y en otras, y puso que lo había hecho a partir de todos los nenúfares de Monet una inteligencia artificial. Y luego veías los comentarios, y los comentarios todos eran: es evidente, esto no tiene creatividad, le falta alma, le falta aura, esto es lo típico que hace la inteligencia artificial, asimila todo, no tiene gracia. Y después de la avalancha de comentarios negativos, él reveló que era un original de Monet. Es decir, que la cuestión es lo que tú dices, está en la atribución a la fuente y al origen que le da uno y te cambia radicalmente, como pasa con la pieza de Mama. O sea, le das la vuelta directamente y con eso te das más cuenta que todo tiene que ver con la ficción de que estás construyendo al otro que produce. En el caso de Mama,
igual, piensas que estás frente a una persona y por lo tanto le atribuyes conciencia. En teoría de la mente le atribuyes que tiene conciencia y por lo tanto te preocupa, o sea, te inquieta como un ser humano. Cuando descubres que no lo es, hay una cierta sensación de desilusión. O sea, literalmente, ¿no? De la ilusión de que es consciente a la desilusión de que ese maniquí no es consciente. Y con la inteligencia artificial está pasando eso. Aunque por otro lado, si vemos cómo es el mundo en esta época, bueno, en Conde Duque presentamos, por ejemplo, la semana pasada una pieza de un grupo de teatro lituano en donde convertían en personajes piezas de un ordenador, de una computadora. Y de pronto era pues un enchufe y pasaba minutos en la obra y tú estabas absolutamente preocupado por la vida interior del enchufe, ¿no? Entonces, si puedes estar preocupado por la vida interior del enchufe o de un microchip, ¿cómo no lo vas a estar por un maniquí que parece humano? Y luego, ¿cómo no lo vas a estar por la inteligencia artificial que te contesta como un humano utilizando la herramienta que hasta ahora solo teníamos nosotros y ya no? O sea, el cambio ahí cualitativo es enorme. De pronto ya no somos los únicos en este planeta que utilizamos lenguaje humano. Las máquinas también lo utilizan. Lenguaje natural tan bien como nosotros. Y sin embargo, hay esta doble cosa que está en el mundo en esta época de una especie de iafobia, lo que revela lo de los nenúfares, ¿no? Si es producido por inteligencia artificial, me están engañando. Simplemente que, como vemos en la exposición, el arte no es otra cosa que engañarte todo el tiempo, ¿no? Algo que preguntas, comentarios. Bueno, pues si no hay ninguna, podemos charlar un poco, igual somos poquitos, entonces podemos charlar mientras vamos bajando las escaleras. Muchas gracias, Jorge, por toda la lectura de la exposición y por tus comentarios y el seminario anterior. De verdad, muchas gracias por tu generosidad. Gracias.